Muy buenos días, primer año medio A y primer año medio E. Junto con saludar a cada uno de ustedes, vamos a presentar la segunda sesión que corresponde a la unidad de estructura atómica. Recordemos que en la primera unidad lo que hicimos fue revisar cada uno de los modelos atómicos que se plantearon desde la concepción o la idea que tenían los griegos hasta las ideas o nociones que son más contemporáneas. En este caso llegamos hasta el modelo atómico de Bohr, modelo que se conoce como el modelo estacionario. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje que tiene esta unidad? Este objetivo es el siguiente: desarrollar modelos que expliquen que la materia está constituida por átomos que interactúan generando diversas partículas y sustancias. Ese es el objetivo que vamos a trabajar durante esta segunda sesión. Bien, vamos a avanzar un poco con estos contenidos, recordando que el modelo atómico de Bohr es un modelo que nos dice que la masa se concentra en el núcleo. Este núcleo tiene una carga positiva, ¿ya? Y las partículas que están ahí en este núcleo se llaman protones, ¿ya? El protón tiene una carga positiva. Ahora, sabemos que también en este modelo tenemos un lugar o un sector que se llama órbita. Las órbitas están alrededor del núcleo y corresponden a los niveles de energía que tiene el átomo. Ya supuestamente es ahí donde se encuentran los electrones. Ahí podemos ver, ¿cierto?, el esquema del modelo atómico de Bohr. En el centro tenemos los protones, además de los neutrones, pero hay que dejar bien claro que cuando Bohr postula su modelo, en aquel momento aún no se habían descubierto los neutrones, ¿ya? Porque dijimos en la primera cápsula, en la primera sesión de estructura atómica, dijimos que los neutrones fueron descubiertos en 1932, ¿ya? Y este modelo fue propuesto antes de esa fecha y por lo tanto aún no se habían descubierto los neutrones, ¿ya? En este núcleo tenemos la mayor parte de la masa concentrada, alrededor tenemos las órbitas de tipo circular según el modelo de Bohr, y en ese lugar, en las órbitas, encontramos a los electrones que tienen carga negativa, ¿ya? Recordemos que el electrón tiene una masa muy, muy pequeña, prácticamente despreciable. Bien, ahora vamos a describir cómo se simboliza cada uno de los elementos que están en la tabla periódica y que forman parte de todo lo que nos rodea. Sabemos que la materia está constituida por átomos y estos átomos tienen una naturaleza distinta si los comparamos, ¿cierto? Por ejemplo, el átomo de oxígeno con el de hidrógeno, el azufre, el cobre, todos son elementos distintos, pero todos son partículas, están constituidas por estas partículas pequeñitas que llamamos átomos. ¿Cómo se describe o cómo se expresa un elemento que existe en la naturaleza? Se expresa a través de un símbolo químico, ¿cierto? Este símbolo del elemento corresponde como al carné que tiene el elemento, donde tiene un número atómico y un número másico, ¿ya? Tal como se ve aquí en la imagen. El número atómico corresponde a la cantidad de electrones y a la cantidad de protones que tiene ese elemento. No es la suma, sino que es la cantidad. Si tiene un número atómico igual a 5, eso significa que tiene 5 electrones y 5 protones. Y el número másico corresponde a la suma entre la cantidad de protones más los neutrones, ¿ya? Ahora, esa E que está ahí nos indica el símbolo del elemento, ¿ya? En la tabla periódica no hay ningún elemento que tenga un símbolo químico E, por lo tanto, esto no existe, sino que es más que nada una simbología para establecer que cualquier elemento puede tener, ¿cierto?, su número atómico y su número másico correspondiente. A se simboliza como número másico y Z como número atómico. Ahí está lo que dijimos recién, ¿cierto?, sobre que el número másico corresponde a la suma del número de protones y neutrones, o más neutrones, donde acá vamos a definir cada uno de estos conceptos. Número atómico corresponde al número de protones en el núcleo de cada átomo de un elemento, ¿ya? Además corresponde en un átomo neutro a la cantidad de electrones que tiene este elemento. El número de masa o el número másico corresponde al número total de protones y neutrones presentes en un núcleo de un átomo neutro, ¿ya? En un elemento cualquiera. Bien, acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, ahí tenemos un elemento que tiene 79 protones y 118 neutrones. El número atómico va a corresponder a la cantidad de protones, por lo tanto va a tener un número atómico igual a 79. El número másico o el número de masa corresponde a la suma de los protones con los neutrones, es decir, 79 más 118. Por lo tanto, esa suma nos da 197 como número másico.
Ya la cantidad de neutrones corresponde a 118, según lo que sale acá, ¿cierto? Y la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones, porque es un átomo eléctricamente neutro. Por lo tanto, si tiene 79 protones, también significa que tiene 79 electrones. Bien, vamos a ir con unos conceptos bastante específicos sobre los átomos también, tiene relación directa con los átomos. Hay tres conceptos que vamos a estudiar, el concepto de isótopo, isótono e isóbaro. ¿Ya? Generalmente un isótopo es aquel elemento que son de un mismo elemento, pertenecen a una misma clase de átomos, pero tienen un número distinto en lo que corresponde al número de neutrones, es decir, tienen un número másico distinto. En lo que coinciden es en el número atómico. Llamamos isótopos a las formas atómicas de un mismo elemento que se diferencian en su número de masa o en su número másico. ¿Ya? Ahí tenemos de ejemplo a protio, deuterio y tritio, que son tres isótopos que tiene el hidrógeno. ¿Ya? El hidrógeno tiene un Z igual a 1 en los tres elementos, tanto en protio, deuterio y tritio, pero la diferencia está en el número de masa o en el número másico, donde en protio es 1, en deuterio es 2 y en tritio es 3. Los isóbaros también son un conjunto de átomos, ¿cierto?, que son de diferente elemento, es decir, tienen un Z distinto, un número atómico distinto, pero tienen el mismo número másico. Por ejemplo, ahí tenemos el carbono 14 y el nitrógeno 14, que ambos coinciden en el número de masa, ¿cierto?, en lo que se ve aquí como exponente, pero se diferencian en el número atómico. Al diferenciarse en el número atómico, esto nos indica que son dos elementos totalmente distintos. Los isótonos son aquellos átomos diferentes, con diferente número másico y diferente número atómico, pero que tienen igual cantidad de neutrones. Es decir, si sacamos la cantidad de neutrones que tiene el boro en este caso, vamos a ver que 11 menos 5, 6, ¿cierto? Y 12 menos 6, 6. Por lo tanto, ahí tienen la misma cantidad de neutrones. En eso coinciden, ¿ya? Y a ellos se le llaman los isótonos. Bien, vamos a avanzar un poquito con el modelo mecanocuántico de la materia. Ya, aquí eso lo vamos a pasar. Y nos vamos a ir con los tres principios que sustentan a este modelo atómico actual, que es un modelo muy complejo, es un modelo que tiene una complejidad tremenda y también es muy difícil poder entender cómo es que funciona este modelo atómico actual. ¿Ya? Lo complejo es describir el comportamiento que tiene el electrón. Ahora lo vamos a ver. ¿Cuáles son estos tres principios? El primer principio se llama principio de incertidumbre de Heisenberg. El segundo principio se llama principio de dualidad onda-partícula. Y el tercer principio corresponde a la ecuación de onda por parte de Erwin Schrödinger. ¿Ya? Vamos a hablar un poco del principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio, en términos concretos o en términos sencillos, nos dice que es imposible determinar la posición y el movimiento de una partícula a la vez. Eso no se puede determinar. En este caso, hace referencia a que el electrón, cuando está en un orbital atómico, ya el concepto de órbita ya lo dejamos atrás porque eso era del modelo de Bohr, ahora nos vamos con el concepto de orbital. En el orbital está el electrón. Ese electrón tiene un movimiento y tiene una posición. Esa posición y ese movimiento no se puede determinar. Por eso es un principio de incertidumbre, porque nos habla de la incerteza de encontrar al electrón en un lugar específico y también determinar la posición y la velocidad que tiene este electrón. Por lo tanto, siempre esto se va a hablar en términos de probabilidad. Vamos a hablar de la probabilidad de encontrar al electrón dentro de los orbitales atómicos, ¿ya? Acá tenemos la ecuación de incertidumbre, ¿cierto?, donde tenemos la posición de la partícula, la cantidad de movimiento y una constante que se llama constante de Planck, ¿cierto? Esto nos sirve más que nada para entender lo complejo que es explicar el comportamiento que tiene el electrón. ¿Ya? Vamos ahora con el segundo principio. Este principio se llama principio de dualidad onda-partícula. Fue propuesto por Louis de Broglie y sugiere que el electrón tiene un doble comportamiento, tal como lo dice el nombre, dualidad onda-partícula. Se puede comportar como una onda o se puede comportar como una partícula. Es decir, tiene propiedades ondulatorias y también tiene propiedades corpusculares. Esto quiere decir, ¿cierto?, que
un haz de electrones se debería comportar de forma muy parecida a un haz de luz. A partir de entonces, los electrones son tratados como ondas y su ubicación se indica solo en términos de probabilidades, tal como lo decíamos según el principio de incertidumbre. Acá, por ejemplo, podemos ver en la imagen donde tenemos una visión doble con respecto al mismo punto al mismo objetivo. ¿Ya? En este caso aquí tenemos un círculo y tenemos una especie de rombo donde aquí el comportamiento del electrón es similar, es una semejanza con el comportamiento que tiene el electrón. Se puede comportar o como una onda o como una partícula, ¿ya? Como un corpúsculo o como una onda, tiene propiedades ondulatorias. Bien, nos vamos ahora a lo último, ¿cierto? A lo que corresponde a la ecuación de Schrödinger. Sabemos que el fundamento teórico y el fundamento principal del modelo mecano cuántico de la materia corresponde a la ecuación de Schrödinger. ¿Para qué nos va a servir esta ecuación? Esta ecuación nos va a servir para determinar la probabilidad de encontrar a este electrón. Es decir, yo puedo determinar o buscar una zona donde posiblemente se encuentre el electrón o esté en ese lugar, ¿cierto? Y gracias a la ecuación de Schrödinger se puede determinar ese lugar. No específico, pero sí se puede determinar la zona donde posiblemente encontremos a este electrón. Ahora, como lo veníamos mencionando hace algún rato al principio de la clase, el modelo de Bohr funcionaba muy bien para el átomo de hidrógeno, pero no para los demás átomos, solo servía para el hidrógeno. Entonces, en el año 1916, Arnold Sommerfeld modificó el modelo de Bohr, en el cual sabemos que él decía que los electrones giraban en órbitas circulares, ¿se acuerdan? Ahora, Sommerfeld lo que decía era que estas órbitas no eran circulares, sino que eran órbitas elípticas muy complejas. Ahí se modificó un poco el concepto de átomo y después pasamos al modelo mecano-cuántico de la materia de Schrödinger, ¿cierto? Donde aquí aparece la ecuación de onda. Erwin Schrödinger dedujo una ecuación fundamental llamada la ecuación de onda, que logró descifrar el comportamiento de un electrón alrededor del núcleo atómico. Ahora, ¿qué fue lo más importante dentro de esta determinación de la zona de probabilidad de encontrar el electrón? Fue el concepto de orbital, o la incorporación de este concepto. ¿Qué es un orbital? Un orbital es el lugar donde posiblemente nosotros encontremos a este electrón. Ahora, lo podemos asociar o podemos hacer una analogía de que el orbital atómico corresponde a la casa que tiene el electrón, es el hogar del electrón. Bien, dijimos que físicamente el orbital corresponde a la zona del espacio donde posiblemente se encuentre el electrón girando, ¿ya? Un orbital atómico se define como la zona del espacio donde es posible calcular la probabilidad matemática de encontrar a un electrón. Para ello se requiere encontrar previamente la función que describa la trayectoria de un electrón. A esta se le conoce como la función de onda, ¿cierto? Porque sabemos que el electrón tiene un comportamiento como onda o como partícula. Los estados de energía y sus funciones de onda se caracterizan por un conjunto de números cuánticos con los que es posible construir un modelo comprensible para el átomo. Ya a pesar de que el modelo mecano-cuántico es muy difícil poder entenderlo, sí podemos llegar a explicarlo en grandes rasgos. Ya sabemos que el electrón es la partícula más compleja de encontrar y también la partícula más difícil de definir, ¿ya? De describir. Y aquí tenemos la ecuación de onda, ¿cierto? Una ecuación donde tenemos ahí las derivadas de la función de onda de Schrödinger, la derivada de la posición que tiene el electrón, ¿cierto? Tenemos también la constante de Planck de por medio, la masa del electrón, el valor pi, ¿cierto? Y también tenemos ahí la energía del electrón, la energía potencial del electrón. Con todo eso se puede llegar a determinar o calcular la zona donde posiblemente esté girando este electrón, que es una partícula muy compleja. Bien, vamos a avanzar un poquito y a partir de esta descripción que hace Schrödinger, Schrödinger también consideró al electrón como una onda y desarrolló una ecuación matemática en la cual describe tanto su comportamiento ondulatorio como de partícula. En esta ecuación introduce los siguientes números cuánticos. ¿Ya? Los números cuánticos son números que van a describir cómo es que se comporta el electrón dentro de un átomo. No cualquier electrón, sino que el último electrón que está en ese orbital atómico. ¿Ya? Tenemos el número cuántico principal, n, que se simboliza con esa letra minúscula, número cuántico secundario, L, número cuántico magnético y número cuántico de spin. Son 4 los números cuánticos que nos explican cómo se comporta el electrón, el último electrón que ingresa en el orbital atómico, ¿ya? En el último nivel de energía.
El número cuántico principal corresponde al nivel energético, es decir, corresponde a la capa 1, capa 2, capa 3, etcétera, hasta llegar a n. El número cuántico secundario describe la forma que tiene el orbital, si es una forma S, una forma P, una forma D o una forma F. Esos son los 4 tipos de orbitales que existen. El número cuántico magnético describe la orientación espacial de la nube electrónica. Recordemos que cuando hablamos de probabilidad, hablamos de un lugar o un sector que corresponde a la nube electrónica, donde es el lugar donde posiblemente encontremos al electrón. Y el número cuántico de spin describe el giro que tiene el electrón, es decir, si gira hacia la derecha o hacia la izquierda. Como los números cuánticos son números, estos se tienen que describir a través de un número. En el caso del número cuántico principal puede tomar los valores de 1, 2, 3, 4, etc. Y se define como el nivel energético y la distancia máxima entre el núcleo y el electrón. El número cuántico secundario puede tomar distintos valores dependiendo del orbital donde se encuentre este electrón. Si el orbital está o si el electrón está en un orbital S, el valor que va a tomar el número cuántico secundario será 0. Si está en orbital P, 1. Si está en orbital D, 2. Y si está en orbital F, 3. ¿Ya? Cada uno de estos orbitales tiene una cantidad de máxima de electrones que puede incorporar en su estructura. Como les decía, la analogía de que el orbital es la casa del electrón también limita la cantidad de electrones que pueden ingresar. Si estamos en orbital S, eso es un orbital que tiene 2 electrones como máximo. En orbital P tenemos 3 orbitales con 6 electrones como máximo. En los orbitales D tenemos 5 orbitales con 10 electrones como máximo que pueden ingresar. Y en orbitales F tenemos 7 orbitales donde pueden ingresar hasta 14 electrones como máximo. Ya en este caso ahí tenemos la casa más pequeña S hasta la casa más grande que sería la casa F. Ahí tenemos, ¿cierto?, las imágenes de los orbitales atómicos, tanto orbitales S como P. Vamos a ir viendo que a medida que avanzamos con los orbitales atómicos se va complejizando el modelo de cada uno de estos orbitales. Ya acá tenemos orbitales D, orbitales F, bastante complejos. Estas cosas que se ven acá, ¿cierto?, de color púrpura y en el caso de acá de color como naranjo, se llaman lóbulos, ¿ya? Y corresponde a la nube electrónica donde posiblemente se encuentre el electrón. El número cuántico magnético, que es el siguiente número, toma valores que dependen del número cuántico anterior. Es decir, por ejemplo, si L vale 1, M va a valer del menos 1 al más 1 pasando por el 0, como en la recta numérica. Menos 1, 0 y más 1. Si L vale 2, por ejemplo, M será menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, etc. ¿Cierto? Siempre va de menos L a más L, ¿cierto? Y tenemos, por último, el número cuántico de spin, que nos indica el giro del electrón, que puede ser a favor o en contra de las manecillas del reloj. Si el electrón gira o tiene un spin hacia arriba, tal como se ve acá, el número cuántico de spin será más un medio. Y si el electrón tiene un spin hacia abajo, ¿cierto? O una flecha, tal como se ve acá, hacia abajo, el valor del número cuántico de spin será menos un medio. Esos son los dos valores que puede tomar, o más un medio o menos un medio. Y eso depende de si ingresa hacia arriba o hacia abajo. Bien, nos vamos ahora con lo último que corresponde a los principios de construcción de Aufbau. Estos principios son 3 principios, el principio de la mínima energía, el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hund o el principio de mínima energía de Hund, de máxima multiplicidad de Hund. ¿Qué nos dice cada uno de estos principios? Estos principios nos indican cómo vamos a organizar o cómo vamos a ordenar los electrones cuando van ingresando a los orbitales atómicos. Este primer principio nos dice que para ordenar estos electrones siempre tenemos que empezar desde el nivel de menor energía, es decir, desde el orbital 1s, hasta llegar al último nivel, en este caso aquí, según lo que se ve, al 7p. Comenzamos siempre en diagonal, tal como se ve acá. Ese es el llenado, o la forma correcta de hacer el llenado de los electrones. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, etcétera, ¿cierto? Siempre siguiendo la flecha en diagonal que se ve o que se observa en este diagrama. Después vamos con el principio de exclusión de Pauli. ¿Qué nos dice este principio? Nos dice que no puede existir en un mismo átomo 2 o más electrones con los 4 números cuánticos iguales. Es decir, por ejemplo, si tenemos un átomo de oxígeno y un átomo de carbono, ambos
átomos jamás pueden tener los 3 números cuánticos iguales. Por lo menos se deben diferenciar en uno. Perdón, los 4 números cuánticos, recordemos que son 4 números. Se tienen que diferenciar por lo menos en uno. Bien, y tenemos el último principio que corresponde a el principio de máxima multiplicidad de Hund, donde nos dice que la distribución más estable de electrones en los subniveles es aquella que tenga mayor número de espines paralelos. Esto quiere decir que cuando comienzo el llenado de los electrones, lo tengo que hacer siempre considerando que comienzo por cada subnivel, PX, PY, PZ, ¿cierto? Y no puedo dejarlo de esta forma, por ejemplo, aquí con una espina hacia arriba y otro hacia abajo, en un subnivel, sino que la forma más correcta o más estable es que el segundo electrón que ingresa, porque acá se ve la cantidad de electrones que van ingresando, son 2, el segundo que va ingresando, ingresa en el subnivel siguiente, no va a ingresar en el mismo subnivel que ingresó el primer electrón. Por lo tanto, de la forma correcta es la que se ve acá, ¿ya? Y siempre comenzamos con el spin hacia arriba. Jamás podemos comenzar con el spin hacia abajo. Y siempre por cada subnivel inicial. PX primero, PY después, PZ luego. Después tenemos la configuración electrónica, que corresponde a una representación simbólica de la disposición de los electrones de los átomos en los diferentes subniveles, E, S, P, D y F. ¿Ya? Esos son los orbitales atómicos. Para construir la configuración electrónica de un elemento es necesario utilizar el diagrama de Pauling y se deben considerar el principio de construcción de Aufbau. Los 3 principios, el principio de la mínima energía, el principio de la máxima multiplicidad de Hund y el principio de exclusión de Pauli. Los 3 principios se deben considerar al momento de construir la configuración electrónica para un elemento. Es decir, se comienza por el nivel menor, 1S, comienzo siempre siguiendo la flecha que se ve acá, ¿cierto? Después voy por el 2S, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, etc. Ese exponente que se ve ahí indica la cantidad de electrones que van ingresando en los orbitales atómicos. Veamos un ejemplo. Ya, acá vamos a ver un ejemplo más concreto. Tenemos el elemento calcio. El elemento calcio tiene un Z20, por lo tanto esto nos indica que tiene 20 protones y tiene 20 electrones. Para construir su configuración electrónica lo vamos a hacer del siguiente modo. Vamos a comenzar por el nivel 1S2, ¿cierto? Y ahí voy incorporando los electrones. Tengo 2 electrones que voy ingresando, me faltan 18 porque tengo que llegar a 20 según lo que sale acá. Después 2S2, ya, según lo que se ve acá. Después 2P6, ¿cierto? Siempre siguiendo la flecha que nos indica el diagrama de Pauling o el diagrama de Moller. Tiene varios nombres, pero el diagrama es el mismo. El diagrama de Pauling nos va a permitir, ¿cierto?, ordenar de una manera correcta todos los electrones que van ingresando en los orbitales atómicos, ¿ya? Vamos a hacer el ejemplo que recién estábamos mencionando, el tema del calcio. El calcio, como tiene 20 electrones, hay que llegar o distribuir estos electrones de la siguiente forma. Comenzamos en el nivel 1S2, ¿cierto?, tal como se ve acá. Después en el nivel 2S2, ¿cierto? Después en el 2P6, recordemos que ese exponente que se ve ahí es el número que nos va indicando la cantidad de electrones que van ingresando. En este caso ahí van 2 electrones, más 2 son 4, más 6 son 10, perdón, acá arriba en el calcio, más 2 son 12, más 6 son 18 y más 2 son 20. Por lo tanto yo hasta ahí termino, ¿cierto? Y tengo la configuración electrónica del elemento calcio disponible o descrita tal como debería estar en los orbitales atómicos, ¿ya? Lo mismo pasa aquí con el elemento sodio. El sodio tiene un Z igual a 11, por lo tanto, significa que tiene 11 electrones que se deben ordenar usando la configuración electrónica, ¿cierto? Acá comenzamos también con el principio de mínima energía por el primer nivel, ¿cierto? Que es el 1S2, después 2S2, 2P6, ahí tenemos 10 electrones, hasta el 3S1 y ahí completamos los 11. Siempre se tienen que cumplir los 3 principios. Siempre se deben cumplir los 3 principios, es decir, el principio de mínima energía, la regla de máxima multiplicidad de Hund y además el principio de exclusión de Pauli, ¿ya? Ahora vamos a terminar con esta sesión, esta segunda sesión, resumiendo un poco que
alcanzamos a ver el modelo mecanocuántico, que es el modelo actual del átomo. Ha tenido algunas modificaciones en el último tiempo, sí, pero en general los principios fundamentales son los descritos. Ya sabemos que se sustenta en estos tres principios que el primer principio corresponde a el principio de incertidumbre de Heisenberg, el segundo principio es el principio de dualidad onda-partícula y el tercer principio corresponde a la ecuación de onda propuesta por Erwin Schrödinger. ¿Ya? A partir de eso nacen los números cuánticos, son 4 números, el número cuántico principal, número cuántico secundario, número cuántico magnético y número cuántico de spin, ¿cierto? A partir de ello también nace lo que se conoce como la configuración electrónica, que es la representación que tienen los electrones cuando ingresan en los orbitales atómicos, ¿ya? Son 4 orbitales atómicos, orbitales S, P, D y F. Espero que haya resuelto todas las dudas que tienen con respecto a los modelos atómicos y vamos a finalizar la clase. Que estén muy bien y hasta una pronta sesión.